Óscar, usted dice que estaba encargado de hacer desacreditar la imagen de Manfred Reyes Villa. ¿También tenía la función y el trabajo de desacreditar la imagen de, en este caso, Evo Morales? No, nosotros en ningún momento en la campaña electoral del 2002 Sánchez de Lozada atacó a Evo Morales porque no se lo percibía en las encuestas muy precisas que tenían como un enemigo. Es más, en algunos distritos, como es el caso por ejemplo de Potosí, se lo alentaba un poco por debajo de la mesa a los candidatos del MAS, hasta el punto de que, por ejemplo, y esto lo cuento yo en el documental, se le llegaron a hacer algunos spots en la campaña del MNR al candidato del MAS en Potosí, porque en Potosí era un distrito que estaba siendo ganado antes de la campaña por René Joaquino. No sé si usted se acuerda que Joaquino en esa campaña electoral del 2002 jugaba con Manfred. Entonces, la campaña del MNR tenía muy claro que había un voto que se le denominaba en esa época, se lo denominaba por la prensa, se lo denominaba también internamente en la campaña como antisistémico. Era un voto que englobaba prácticamente al 55% del país. En ese año, el 55% de los habitantes del electorado boliviano estaba catalogado correctamente, incluso por los asesores norteamericanos, como antisistémico, y ese voto se lo estaba llevando antes de las elecciones Manfred Reyes. Entonces, la estrategia que proponían desde la agencia de Carvin era dividir el voto antisistémico, por lo cual no se lo trataba de destruir a Evo, sino que más bien se lo trataba de inflar, de hacer que crecieran las encuestas. Recuerde que Evo, cuando comienza la campaña en enero, tiene un 6-7% de intención de voto, y cuando termina la campaña termina saliendo segundo a menos de 1,5 puntos, 2 de Sánchez Lozada, con el 20% de los votos. Óscar, o sea que lo que se trataba en ese momento era bajar a Manfred, digamos. Óscar, entonces lo que me está diciendo usted es que Goni ayudó a Evo Morales en Potosí, por ejemplo, para mejorar su imagen en relación a Manfred Reyes Villa. Sí, por supuesto, por supuesto. Como se sabía que no se le podía, digamos, Sánchez Lozada tenía un máximo potencial de voto en torno al 27%, no lo obtuvo el 22%. Pero hiciera lo que hiciera, y eso se tenía muy claro dentro de la campaña, se sabía que nunca iba a conseguir más de eso, porque había muchísima gente que tenía una visión negativa de Sánchez Lozada, por lo que había sido la capitalización, la política liberal de su primer gobierno, y entonces era imposible superar ese techo. La única manera de ganarle a Manfred era bajarlo, pero ese voto no iba a ir a parar a Sánchez Lozada ni a cualquier otro candidato potencialmente aliado de Sánchez Lozada, no iba a ir a parar, por ejemplo, a Jaime Paz. Entonces, el único que podía llevarse esos votos en ese momento era él. Y en algunos distritos claves, como eran de Potosí, donde se peleaban los senadores de una manera salvaje, digamos, se lo alentó. Por eso digo que la clase política no supo prever lo que estaba por ocurrir. Se lo desprestigiaba, se lo subestimaba, a Evo Morales. Se creía que era un fenómeno epidérmico, que se lo podía hacer crecer para fastidiar a Manfred sin ningún problema. Nunca se hizo una lectura de lo que estaba ocurriendo en el país dentro de la campaña de Sánchez Lozada. Nunca hubo una lectura clara de la clase política antigua, no solamente del MNR, sino de ADN, del MIR, de todos los partidos que formaban las coaliciones de gobierno que gobernaron Bolivia desde el 82 hasta el 2002, de lo que estaba sucediendo. No hubo una lectura correcta, por lo cual en esa campaña, por eso yo hago esa famosa frase de contribuir a que el país se fuera al carajo, lo digo de esa forma, porque en esa campaña quedó más claro todavía de que no importaba nada con tal de ganar las elecciones, y luego se pensaba que total después se podía hacer cualquier cosa si se controlaba el Congreso. No se dieron cuenta de que los partidos políticos
no tenían la fuerza que tenían y de que se estaba alimentando un fenómeno que iba a terminar desplazándolos del poder, que es lo que realmente ocurrió después, ¿no? Los grandes estrategas de campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada se aplazaron entonces porque subestimaron a su contendor, en este caso don Evo Morales Ayma. Oscar, ¿cuándo se va a presentar este documental? Veíamos un poco del tráiler nosotros y seguramente se muestra más elementos, más trabajo de lo que ha significado la campaña y más declaraciones. Sí, el documental creemos que lo vamos a tener listo para septiembre, octubre. Hemos hecho una coproducción con la Cinemateca Boliviana, por lo cual se va a estrenar ahí. Y yo creo que más que nada, más que revelaciones nuevas, porque en ese sentido nuestra marca es La Crisis, el gran documental de Rachel Bolton que se hizo para HBO, fue muy revelador. Yo creo que más que elementos nuevos de esa campaña, lo que yo me he centrado es en hacer un análisis de por qué se cayó la clase política boliviana que representaba Sánchez de Lozada y el resto de los partidos tradicionales. Y entonces tengo una serie de testimonios muy interesantes, incluida la entrevista al expresidente Carlos Mesa, una entrevista con la defensora del pueblo antes de que muriera, Ana María Romero del Campero, con personas que han sido asesores también de Sánchez de Lozada, con periodistas. Es una investigación sobre el motivo de la caída de la democracia y las consecuencias que eso tuvo, ¿no? El por qué este derrumbe, el porqué de este derrumbe tan estrepitoso. Tampoco hago un análisis del gobierno que siguió, porque creo que no estoy yo en condiciones éticas como periodista, digamos, de hacer ningún tipo de crítica del gobierno de Evo Morales. No abarco ese periodo en el documental. Oscar, estaremos pendientes de ese estreno que será entre septiembre y octubre para ver este documental que se llama Rapsodia Boliviana. Yo contribuí para que este país se fuera al carajo, dice Oscar Giussani, periodista que vive ahora en Buenos Aires, quien trabajó en El País, en el periódico La Prensa, y también estuvo como asesor de Gonzalo Sánchez Lozada en la campaña. Muchas gracias, Oscar. Será hasta otra oportunidad entonces para conocer más de este documental. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y que tengan una buena mañana. Vamos a estar pendientes de lo que vaya a pasar con este documental y ver qué más se puede conocer y revelar acerca del trabajo que hicieron los ex asesores de Gonzalo Sánchez.